misma mesa a los dueños de las EPS. Si ustedes no tienen cómo recobrar esas reservas técnicas, las salvamos a través de una ley que las convierte de intermediario financiero con obligación a tener reservas técnicas en gestores de salud, que ya no serán financieras sino administradoras, que no es que sea lo mismo, ya no administran los recursos ni determinan a qué clínica se llevan los recursos, que es la gran pelea. Entonces, si aquí van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo, porque ya que vamos a esperar, yo no voy a presentar otro proyecto, que nos mamen gallo 2 años más, eso no lo voy a hacer. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley. Sí, señor. Así es, señor presidente. Estos son datos adicionales a lo que mencionó el doctor Félix Martínez, que se giran por temas de tesorería a los gestores farmacéuticos. Entonces, si nosotros vemos en el año 2023, 24 y 25, adicional a lo que me comentó el doctor Martínez, se han girado casi 4.5 billones de pesos adicionales a los gestores. O sea, digamos que adicional al dato, este dato se complementa. Situación actual de los medicamentos, pues encontramos hoy, señor presidente, una falta de transparencia, unos costos elevados en el sistema por estas transacciones, donde se prioriza evidentemente el mercado por encima del ser humano, y entonces queremos inclinar la balanza hacia este costado, en donde nosotros queremos un uso transparente, una atención accesible y un enfoque al ser humano y un sistema basado en derechos. Y entonces lo que vemos es que se ha priorizado el mercado sobre el derecho a la salud. No es una situación nueva ni aislada. Recuerde usted que me dio la instrucción en el año 2013 de liquidar Humana Vivir, en ese entonces en la Bogotá Humana, por esto mismo, cuando estábamos en el encargo que tenía yo en la Secretaría de Salud. Y esa fue lo que se presentó en el 2013, pero por supuesto ha venido pasando durante muchísimos años atrás. La intermediación ha generado altos costos, es posible redirigir estos recursos a la atención directa. La reforma busca eso, un uso transparente y eficiente de los recursos, y se plantea un sistema basado en derechos. ¿Cómo funciona hoy este tema, señor presidente y señores televidentes y gabinete? De la EPS se giran los recursos al gestor farmacéutico. Del gestor farmacéutico, entonces, pagan o deberían pagar a la industria farmacéutica, que son los laboratorios que producen las moléculas, los medicamentos. Cualquiera preguntaría, ¿y por qué la industria farmacéutica no vende directamente a la clínica y al hospital? Y nos quitamos todos esos intermediarios. Ese es el plan de acción, señor presidente. Porque esos intermediarios se llevan la plata, duplican el precio de la medicina, se llevan la plata, quitan la UPC, incluso las EPS, porque las 9 EPS ya no tienen con qué pagarle a sus propias gestores farmacéuticas. Pero ¿por qué se inventaron todo ese poco de intermediarios? Así se funcionaba antes. ¿Y quiénes son los dueños de esos intermediarios? En una audiencia en el Cauca, señor presidente, nos recordaban las autoridades indígenas y también las autoridades territoriales de que nos decían esto, a propósito de esta exposición, decían, por favor, señor superintendente, ministro y señor presidente, el mensaje lo enviaban, recuperemos lo que había antes. Los hospitales públicos entregaban los medicamentos, las droguerías entregaban los medicamentos. Es decir, no había la figura del gestor farmacéutico dominante del mercado que hoy tenemos, posición dominante, y que fuera de eso condiciona y además entrega incompleto o no entrega los medicamentos. Hoy el recurso que le entrega la EPS al gestor farmacéutico no se le entrega al laboratorio, sino que entonces él paga sus deudas pasadas o eventualmente destina los recursos a otros temas que no son pagar a los laboratorios. Y entonces aquí lo que ordena el médico tratante, entonces el paciente no recibe el medicamento. Eso es un drama terrible cuando estamos hablando de hipertensión o diabetes, pero es más terrible cuando estamos hablando de un paciente postrasplantado del riñón o un paciente con cáncer. Estos son los costos de la intermediación, son 2 ejemplos, pero pueden haber muchos más que estamos sacando en este momento el análisis. Aquí, por ejemplo, vemos un estimulador de la guaninina ciclasa, que es para tratar la hipertensión pulmonar, es una patología huérfana, y entonces vemos que el medicamento vale 137.000 pesos,
pero entonces con el sobrecosto queda en 227.000 pesos, un incremento de más del 65%. Y aquí vemos otra molécula que es estimulante cardíaco, que potencia la sensibilidad al ciclo de las proteínas contráctiles para insuficiencia cardíaca congestiva, y entonces el medicamento aquí vale 1.600.000 y termina costando 2.628.000 pesos con un incremento del 60%. Entre otros medicamentos, entre más específico el medicamento y la enfermedad sea más difícil de tratar, por supuesto los costos se van a elevar. Entonces, ya vamos a hablar de costos, son sobrecostos, sí, señor. Ojo, porque no puede quedar equivocación. De acuerdo, sobrecostos. Lo que vale el medicamento, incluido la ganancia del laboratorio, por ejemplo, en el primer caso son 137.711 pesos. En una enfermedad grave, que puede ser mortal, que llaman huérfanas, o sea, de poco número de personas. Pero como lo venden la intermediaria de drogas a la EPS, que es otra intermediaria, es a 227.154. Es decir, le subió como 80.000 pesos, 89.000, que es una ganancia por encima de la que ya se obtuvo en hacer la droga, el medicamento. ¿Quién paga eso? Ojo, los trabajadores y la sociedad colombiana en general. Porque a veces le dicen a uno, las personas simples, porque esto es complejo entenderlo, porque lo han hecho complejo para que la gente no sepa cómo es, que le están robando. Para eso lo hicieron complejo, con nombres terribles. Entonces EPS, entonces cualquier persona dice, la EPS es la que me da la salud. La EPS le está robando la salud, porque el que da la salud es la IPS. Claro, ¿y quién va a entender la diferencia entre EPS e IPS? Pues para eso se hizo todo ese poco de nombres. Porque IPS es una clínica y un hospital. ¿Por qué no dijeron clínicas y hospitales sino IPS? ¿Y por qué a las EPS, en vez de ponerle empresas prestadoras de salud que no prestan ningún servicio de salud, no les dijeron intermediarias financieras y punto? Pues para que la gente no sepa cómo es el modelo que ha venido robándose el presupuesto nacional, que no es más sino la plata de la gente trabajadora y la gente de la sociedad colombiana toda. Entonces aquí paga el sobrecosto que va como ganancia a la gestora farmacéutica, que es Audifarma, por ejemplo, lo paga la gente. Pero entonces ella, como ya mueve el mercado, ya tiene todo, puede acaparar en sus bodegas y efectivamente, por su gran poder de mercado, entonces no sale la medicina en los dispensarios para la gente. Entonces usa eso para presionar. ¿Qué está presionando hoy? Que les paguemos más. ¿Cierto? Que las EPS les paguen y que nosotros les paguemos a las EPS para llevarse el billete. No es lo que cuesta la medicina, se lo están llevando. Por eso acaparan. Y segundo, para que no se les cambie la ley. Porque entonces en los años ellos dicen, como se va Petro, y yo lo que aspiro es que venga otro gobierno como el de Petro. Entonces como se va, entonces ya no vamos a poder seguir, pues vamos a poder si no se aprueba la ley. Y ya tienen los congresistas para tumbarla. Ahora, eso tiene unas consecuencias. Porque nosotros nos vamos a quedar así, qué pena, perdimos 2 años y medio, no entramos a actuar por otro camino legal, porque ya van a decir que nos volvemos dictadores, como dijeron hace poquito, es que porque se hizo la auditoría, entonces somos dictadores. Pues auditorías se han hecho desde el primer momento, solo que los funcionarios no miraban lo que había que ver. Y ahora sí hicimos mirar lo que había que ver. Siga. Sí, señor. Entonces, ¿qué es un gestor farmacéutico? Y es importante estos términos, señor presidente, porque un gestor farmacéutico no es como una ferretería, donde yo tengo tubos de PVC acumulados, tuercas o tornillos, y si quiero los vendo y si quiero no. Aquí un gestor farmacéutico es un operador logístico, o cualquier persona, o cadena, o droguería, o caja de compensación, establecimiento de comercio, que realiza la dispensación ambulatoria en establecimientos farmacéuticos a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por encargo contractual de las EPS, IPS y de otros actores. Esto es del artículo 2 de la ley 1966, es decir, es un actor del sistema de seguridad social en salud en Colombia. Y entonces no puede en este momento, y ese es el gran argumento y único, tener prelación.
el tema comercial, transaccional entre una EPS y un gestor, por encima del derecho fundamental a la salud y la vida. Es decir, la salud es un derecho fundamental y prevalece sobre cualquier razón de índole comercial, administrativo o de dificultad contractual entre el gestor y la EPS. Que el argumento de ellos es, no, estos medicamentos son míos y se los entrego a quien me pague. Teniendo un contrato vigente, teniendo pacientes esperando medicamentos incluso de alto costo. Y entonces, por decisión propia, no entrego el medicamento y entonces lo acumulo, lo tengo acá esperando entregárselo a otro comprador, teniendo un contrato vigente. Entonces, eso es lo que la superintendencia considera inadmisible y por instrucción del señor presidente nosotros hemos dado la orden de que esa situación no se presente más. Luego, pues obviamente tenemos que ver el informe de PQRs, señor presidente, porque pues es un tema que ha venido increciendo en los últimos años. Pero pues nosotros aquí vemos solamente desde el 22, 23, 24 y 25, pero aquí el punto de quiebre se ve claramente cuando Audifarma en particular, y lo digo con nombre propio, siendo el proveedor exclusivo de medicamentos para Nueva EPS, que recordemos la que tiene el número mayoritario de afiliados, más de 11 millones, pues entonces decide abruptamente abandonar un acuerdo que la Supersalud acompañó. Porque la Supersalud acompañó ese acuerdo con el doctor Camacho y los representantes de Audifarma. Ya nos explicará el doctor Camacho rápidamente cuánto dinero le aportó en el fin de año a este Audifarma con el compromiso de entregar medicamentos hasta marzo. Yo estaba ahí y firmaron y entonces dijeron que sí, que perfecto. Y en enero ya nos dirá Bernardo cómo entonces sencillamente, cómo dejaron de dar los medicamentos. Y obviamente afectaron a todo el mundo buscando el caos, porque yo pienso que esto tenía una intencionalidad. Aquí vemos claramente en el gráfico la línea azul, que es de Nueva EPS, sigue Salud Total y sigue también Sanitas. Estos tres, lástima no tengo el apuntador, no se ve, estos tres de aquí arriba son los que tienen directamente el convenio con Audifarma. Entonces, cuando cae Audifarma, arrastra entonces a Nueva, a Salud Total y también Audifarma produce la mayor parte, no todas obviamente, sí, la mayor parte de las quejas de los usuarios. Por supuesto. O sea, ¿por qué, decía una periodista hoy, por qué Audifarma y los otros no? Pues claro, a los otros también hay que hacerles auditoría. Pero es que Audifarma, y por eso se escogió, es la responsable de la mayor parte de las quejas de malos servicios que hacen los usuarios pacientes de la salud en Colombia. El problema central está en Audifarma. Y ya vimos qué hace. Ya vimos que aumenta los precios de los medicamentos muy por encima, va endeudando las EPS porque ahora las EPS le sirven a las gestoras farmacéuticas. Antes no existían. Los creó una ley que yo sí quiero saber quiénes son los dueños de las gestoras farmacéuticas. La población debe saber los nombres propios de quienes están produciendo este desastre. Están produciendo este desastre por política, porque quieren tumbar a Petro, porque quieren un golpe de Estado. Y están buscando en la comisión de Cámara que se produzca. Solo hay una diferencia, un voto. Y hay que saberlo, porque si no el pueblo lo cogen desprevenido. Es la forma como están preparando un golpe de Estado. Esto es lo mismo que Allende. Solo que no había esa complejidad en los tiempos de Allende, pero en Allende acaparaban la comida para que la gente saliera a protestar contra Allende y eso terminó en miles de muertos. Y una dictadura que no se acabó en décadas. Y aquí quieren hacer lo mismo por unos codiciosos que yo llamo vampiros, porque son asesinos, ministro de Defensa y ministro de Justicia. Cuando usted quita y guarda el medicamento, la insulina, que a diario tiene que suministrarse a un enfermo diabético, lo está matando. Y no solo la insulina, aquí ya hemos visto otros, lo está matando. Y el que hace eso premeditadamente es un asesino, por razones políticas y de codicia, pero es un asesino. Y antes de que me den el golpe de Estado, entonces hay que poner los procesos judiciales contra los asesinos. El pueblo tiene que saber qué pasa con el Estado y qué pasa con su constitución y qué pasa con sus derechos.
¿Y qué pasa con un Congreso que no se levanta a defender los derechos del pueblo? Siga. En su presidencia, en su mandato, señor presidente, por primera vez en la historia, se pone una multa a 2 gestores farmacéuticos por no cumplir los planes de mejoría, por desabastecimiento de inventario y por no responder las preguntas realizadas en el proceso de auditoría. Son el caso de Sumiprocesos, que es otro gestor en La Guajira, y de Audifarma en Caldas. Los valores de esas multas pues son irrisorios comparados con los recursos que ellos obviamente tienen, pero son uno de Audifarma 327 millones y el de Sumiprocesos de 355 millones. Pero pues de todas formas hemos actuado no solamente con Audifarma. Estas son las reclamaciones por medicamento y yo quería señalar en esta diapositiva que no es solamente las EPS intervenidas, señor presidente. Aquí usted ve a 9 EPS, Sanitas, Salud Total, EPS Sura, Cosalud, Famisanar, Compensar, está Emsanar y Mutual Ser. Entonces estamos aquí hablando del 82.1% y aquí entonces está la participación, ¿no? La participación de las EPS en reclamaciones por el tema de medicamentos, no solamente de las intervenidas. Esto es un tema estructural que cobija absolutamente todo el aseguramiento, en todo el fallido modelo de aseguramiento que tenemos en Colombia. Es así como hemos tenido diferentes episodios graves, como el presentado en la ciudad de Cali, donde hay largas filas como las que vimos hace 12, 15 años y hasta 20 años en las diferentes EPS. Aquí se presentó exactamente lo mismo que pasó en Capital Salud en el año 2012 o 2013, como decía el doctor Jaramillo. Y entonces aquí participamos como superintendencia, hablando lógicamente con las autoridades locales, con los líderes y con los usuarios. Algo que llama la atención, señor presidente, y lo denuncio aquí en este gabinete. Al momento de abordar las personas y decirles, venga, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Qué medicamento es? Etcétera. Por supuesto que muchos daban sus medicamentos y sus datos. Pero otro tanto decían, no, yo estoy acá atravesando la moto porque querían bloquear, porque a mí me están pagando por bloquear la vía. O sea, personas que no tienen absolutamente nada que ver en esto, buscando el caos. Inadmisible. ¿Pero quién le pagó acá? ¿Qué pasó? No, yo no puedo decir. Entonces, cuando lleguemos a llamar a la policía o lo que sea, ya ellos arrancaban. Entonces, eso, hay un trasfondo del cual somos testigos, afectando a la ciudadanía, a la movilidad y generando un desastre a la percepción pues de la opinión pública, cuando claramente esto tiene un origen y una génesis de muchos años atrás, donde también lo denuncio acá como superintendente. ¿Dónde estaban los ministros de salud? ¿Dónde estaban los superintendentes nacionales de salud? Cuando la bola de nieve crecía y avasallaba el sistema. Todo el mundo callado, todo el mundo con el pico cerrado. Y ahorita sí nos rasgamos las vestiduras. Este comunicado, señor presidente, es el comunicado que revela los detalles del de la auditoría en espejo, auditoría in situ, concurrente se llama técnicamente, de lo que hicimos entonces con el laboratorio, con el gestor de medicamentos Audifarma. Cuando hablamos del espejo es que hay una comisión en el centro, en el punto de atención, y otra comisión entonces en la bodega, de la calle 80 a las afueras de Bogotá. Hicimos la selección de ¿cuántos medicamentos, Robert? 26 medicamentos, de los cuales se escogieron los de más alta rotación y además que eran los que más solicitaban en el punto de atención. Y entonces se observan 12 registros que cumplen con la hipótesis propuesta, consistente en que teniendo medicamentos en el centro de distribución no sean dispensados a los pacientes en el establecimiento farmacéutico analizado, situación que derivó en la orden impartida. Esta tabla es muy importante que todos la vean. 12 medicamentos, donde aquí está en esta columna los pendientes del centro de atención farmacéutica y la existencia física, no en reportes ni en bases de datos, física, que este superintendente vio. Y entonces vemos acá los requerimientos y miren las cantidades de los medicamentos. Yo exigí, además de lo que previamente señalaba el equipo técnico de la superintendencia, que se incluyeran las insulinas, porque efectivamente no estaban incluidas, como tampoco estaba incluida la capecitabina y otros medicamentos antineoplásicos que yo quería revisar
porque era que entonces en algunos casos faltaban. Porque, presidente, estuvimos en Quibdó hace unos 15 días y me abordó una señora llorando diciéndome que el esposo, que tenía cáncer de colon, hace 4 meses se habían ordenado el medicamento capecitabina, y que el médico le ha dicho que si no se tomaba la quimioterapia oral, que es esto, el cáncer le iba a avanzar. El cáncer no se detiene porque hay problemas interadministrativos entre las empresas. El cáncer avanza cada segundo, se multiplica, hace metástasis y mata a la persona.